Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Celestialmente Francos. Todos los episodios empiezan igual, ¿no? Yo siempre diciendo hola. Hoy hemos cerrado ya una etapa de hablar sobre el tema del ocultismo. De pronto en un futuro hablaremos sobre ello, ampliando un tema porque nosotros venimos prometiendo. Yo siempre me acuerdo cuando estamos grabando las cosas ya, pero venimos prometiendo que vamos a tener invitados. Toca empezar a pensar en el tema porque me pareció muy chévere ese ejercicio que hicimos ya hace varias temporadas con Nati Estivaliz. Fue chévere, fue chévere. Si usted no lo ha visto y nos está escuchando en Spotify, lo invitamos a nuestro canal de YouTube. Si está en YouTube, lo invitamos a nuestro canal de Spotify. También estamos en Deezer y queremos empezar con un tema que me parece bastante interesante y es un tema que nos cuesta, porque es que hemos venido hablando de altas y bajas, hemos venido hablando de circunstancias que a la iglesia le encantaría que uno escuchar, que uno pudiera decir, le encantaría escucharlas, y otros temas que también hemos tocado que de pronto dicen, y este está un poco complejo de manejar. Pero este es uno de los temas que yo creo que a todos nos toca. Es un tema que a todos nos golpea y es un tema que realmente mm, se va a volver un poco complejo. Por eso sé, y lo hablábamos antes de empezar la grabación, que va a tener más de un episodio porque tiene más de un contexto. Vamos a utilizar como película base Click, que es una película que realmente me parece bastante interesante porque es una película que nos habla sobre una persona que encuentra un control y ese control le permite manejar la vida. Y hay un contexto mucho mayor sobre ello, pero digamos, si usted no la ha visto, no le voy a dañar la película. Entonces, digamos que esa es como la línea sobre la cual puede manejarse porque él puede alterar el pasado, el presente, el futuro, diferentes circunstancias, pero eso también va a tener consecuencias. Y muchas veces nos es complejo manejar, soltar o delegar el control de nuestras vidas. Sobre eso quiero que hablemos. Yo quiero que hablemos sobre el control. ¿Cómo es de fácil permitir que alguien controle tu vida, Cielo? ¿Cómo es de fácil saber que, por ejemplo, hay unos lineamientos? Quiero empezar por lo básico, por lo más esencial. ¿Cómo es de fácil saber que hay unos lineamientos para hacer el trabajo como lo haces? Y que tú tienes ideas, pero muchas veces te dicen, tus ideas son muy bonitas, pero esos no son los lineamientos. El servicio, por ejemplo. Tú tienes ideas muy bonitas, pero la forma en la que nosotros manejamos el servicio es este. La forma en la que entramos a la iglesia. Pues te ha llegado muy temprano, pero aquí tenemos unos protocolos. ¿Cómo es de fácil manejar tu vida teniendo en cuenta que van a haber otros que van a controlar ciertas partes? Em, no sé, a mí me cuesta y tú sabes que yo tiendo a ser muy rebelde. O sea, a mí no me gusta mucho pero es curioso porque en algunas cosas sí soy súper Mm, acoplada a la norma y se tiene que hacer de Sí, por cierta. eso digo ciertos aspectos. Sí, no siempre, pero mi tendencia sí es un poco rebelde. O sea, tú me dices a mí, no sé, tiene que ser blanco, pero yo empiezo, ¿por qué blanco? ¿Quién dijo que era blanco? O sea, siempre he tenido como esa tendencia a ser muy así. Entonces, digamos que en mi caso el tema del control se puede dar incluso desde mi parte, no necesariamente desde la otra parte, porque pues lo que te digo, yo al tener esa de pronto esa rebeldía, me alboroto fácilmente ante algo que no me parece o no me cuesta y lo digo, pero posiblemente... no nos damos cuenta las personas que tenemos esa tendencia, es que al nosotros de pronto ser rebeldes, de una u otra forma también tenemos un control, o sea, nos gusta como controlar mucho las cosas y es algo que me he venido dando cuenta, o sea, no controlar como de qué está haciendo, de pronto de qué está haciendo, dónde está, por qué no llama, no contesta, no en ese aspecto porque yo soy súper tranquila, pero sí me he dado cuenta de que yo soy intensa, o sea, Para mí una cosa es estar en control de algo y otra cosa es ser controlador, que es lo que tú sí, me no, dices. yo no, para nada, yo no soy controladora, no, nada que ver, pero sí suelo ser intensa con las cosas, como por ejemplo, si te digo, no se te olvide llevar tal cosa,
y vuelvo y digo al rato, a los 5, a los 10, a los 15, a los 20, como si la idea no hubiera quedado lo Mm, suficientemente clara. créeme que lo sé, créeme que lo sé. Entonces, digamos que yo a veces sí suelo ser intensa con las cosas, como acuérdate que hoy vamos a ir a ver tal película y tú eres, sí, ya sé. Y yo, pero acuérdate que toca ir a las 2, sí, ya sé. Y yo sigo y sigo y sigo y digo. Entonces, de pronto es algo que uno, que los que somos también rebeldes no nos hemos dado cuenta de que a veces tenemos ciertos comportamientos así. Pero entonces no es fácil ceder el control en ciertos No. aspectos. A mí me cuesta mucho porque también es algo como de que a veces tu personalidad o tú sientes que que te cuesta confiar en que los demás pueden hacer las cosas bien. Eso me parece muy interesante. Mm, porque es que sí quería preguntarte eso, porque es difícil ceder el control, porque digamos es para uno más complejo ese tema de entregar bajo a una autoridad lo que yo considero que son mis derechos. Y mira que eso choca en muchos aspectos, porque actualmente todavía pasa. Actualmente pasa que las personas reclaman mucho sus derechos, pero siempre van a buscar la trampa de cómo no cumplir con lo que son los derechos de los demás. Mm, actualmente, identidad sexual, eh, cuestión política, ideas, cuestiones religiosas, eh, hinchas de diferentes equipos. Ahora realmente se ha llegado a un punto en el que inclusive se han terminado golpeando, insultando y lastimando hasta por si son fanáticos de un estilo de películas o no. ¿Por qué? Porque es tan fácil reclamar los derechos, pero tan difícil entender que una persona que tiene una autoridad realmente establecida, no le entregamos el control de las cosas. ¿Por qué crees que es así? Lo que te digo, yo creo que esto tiene también que ver algo con el aspecto de pronto de algún tipo de comportamiento, algún tipo de conducta que efectivamente quiere que, digamos, nosotros mantengamos o queramos tener el control absoluto de las cosas, ¿sí? Obviamente hay personalidades como narcisistas y un montón de cosas que es una persona que constantemente quiere tener el control y cree que tiene la razón todo el tiempo. Entonces, digamos que por eso te digo, o sea, yo no puedo definir a una persona solo por acciones o ni tampoco puedo estigmatizarla de que, ay, es que esta persona tiene esto y esto solamente por ciertos comportamientos, porque creo que en algún momento todos hemos tenido algún tipo de comportamientos como frente a ese tema Todos de, hemos tenido cierta rebeldía con diferentes sí, cosas. exacto, entonces, pero también soy consciente y creo que te ha pasado porque yo te he visto, tu personalidad es diferente a la mía, pero tú también eres de los que a veces le cuesta el tema de, ay, no prefiero hacer las cosas yo porque de acá que me espere, también suele pasar. Sí, 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 Entonces, por eso, claro. y eso que nuestras personalidades son diferentes, entonces, y a mí sí me cuesta, o sea, yo soy súper consciente de que a mí me cuesta un montón, pero yo creo que eso es un trabajo más de confiar en la gente, de confiar en las personas, porque es cuando tú confías en los demás, dices, estoy relajada de que lo va a hacer bien. Pero también por otro lado, esto también viene en doble vía, de cómo la otra persona se está mostrando o qué tan confiable es conmigo para que yo delegue esa responsabilidad. Súper, súper. En la Biblia encontramos, nosotros hablamos, creo que el episodio anterior sobre el tema, no me acuerdo. En la Biblia encontramos a este Moisés, Moisés que no quería, no creía, o sea, ni quería ni creía que él fuera el adecuado para esa misión que le está dando un Dios que realmente él no conoce. Tanto así que le pregunta, ¿y quién les digo que eres cuando me digan que quién me envió? Y Dios le dice, pues diles que yo soy. Ese yo soy en mayúscula que encierra todo. Mm, y después vemos una evolución rápida, como para no hacer la historia nuevamente, de lo que fue el pasar a ser el Moisés empoderado, si queremos utilizar esa palabra. Pero llega un punto en el cual dice la Biblia que la columna de fuego iba delante de ellos durante la noche cuando caminaban y durante el día había una nube que les cubría del calor. Y Moisés es el que lidera todo el tiempo, el que lidera todo el tiempo, el que lidera todo el tiempo. Y dice la Biblia que había un tiempo en el cual, cuando se establecían las carpas, se hacían filas larguísimas de personas que necesitaban de él. Soluciones de cosas en el día a día. Y una vez llegó el suegro, Jetro, y Jetro ve lo que está pasando y le dice,
por qué estás atendiendo a todo el mundo. Porque al estar atendiendo a todo el mundo tampoco puedes estar encargado de estar en el tema espiritual al 100% con Dios. Tienes que aprender a delegar. De ahí viene el principio de delegación. No es un tema moderno de un desarrollo socioeconómico nuevo, no. Desde ahí viene un tema de Jethro entrar a decir, puedes colocar cierta autoridad en cabeza de unas personas y que esas personas atiendan ciertos temas y lo más complejo te llegue a ti. ¿A qué punto quiero ir con todo esto? La autoridad es delegada por Dios y Dios exige respeto sobre la autoridad, pero no es fácil acatar la autoridad. Tú, lo veníamos hablando ahorita. Tú me decías que yo tengo una personalidad, al menos en el tema espiritual, de pronto en otros temas no, pero al menos en el tema espiritual muy lambona. Tú me estabas diciendo ahorita, me lo estabas diciendo bonito, pero realmente va por ese lado. Eh, pero aún así hay ciertos temas que a mí me cuestan. De pronto yo soy muy crítico con el presidente, por ejemplo. De pronto yo soy muy crítico con temas que a veces uno ve y uno dice, uy, pero eso no se debería hacer y son personas que están en autoridad. Quiero que hablemos un poquito sobre el tema, lo que tú estabas diciendo, porque me parece muy interesante, inclusive no sé si eso vaya a ampliarse más en el segundo capítulo, vamos viendo cómo va esta conversación, este conversatorio entre tú y yo. Pero me parece muy interesante el tema de lo que tú dices, ganarse que uno ceda el control en esos aspectos. Porque, ¿cuál es para ti? Aparte de, porque es que yo no quiero que después vayan a decir, ay, claro, es que Natalia no lo dijo espiritualmente. Aparte de que no estén cumpliendo con los principios bíblicos, que esa es la única excusa que Dios entrega para no acatar una orden de una autoridad. Es decir, si me están pidiendo que blasfeme contra el Espíritu Santo, pues no lo voy a hacer. Aparte de eso, ya sacando el tema espiritual, ¿tú por qué crees o qué crees que son los elementos que una autoridad nos debería entregar para nosotros poder confiar esos derechos y someternos a su autoridad? Creo que una de las primeras cosas para tú confiar es cómo la persona actúa. O Súper, sea, eso va en línea con su integridad y con lo que habla. No puedo decir que todos somos perfectos o ay, todo lo que yo digo, mejor dicho, se refleja porque obviamente somos humanos y hay cosas que suenan muy lindas, pero posiblemente nos cuesta aplicarlas, claro. porque seguimos en proceso y seguimos trabajando en muchas cosas, ¿sí? Entonces, con lo que tú dices es eso, o sea, a veces creemos que ya deberíamos ser un producto terminado, pero no somos conscientes que hasta el día de nuestra muerte incluso vamos a seguir siendo un producto en En proceso. proceso. Ujú. Entonces, seguimos trabajando y seguimos tratando e intentando ser diferentes. Pero digamos que cuando llevamos a este tema de cómo puedo proyectarle a otra persona, o cómo se puede someter, yo creo que de una u otra forma es el tema de cómo mi integralidad sí es muy importante para yo creer en alguien Ujú. o para creer en el trabajo de una persona o para ver a esa persona como líder. O sea, creo que hay muchos aspectos que resaltan de una persona para tú decir, esta persona me inspira confianza. Y vuelvo y repito, yo siento que la confianza es súper importante para poder crear esos lazos, no de control, pero sí para crear esos lazos de integralidad. Sí, es cierto porque Porque realmente las características, y mira que lo dice Pablo en la carta que le escribió a Timoteo. Él le explica cuáles son las características de un líder. Sí, se lo está explicando cuáles son las características de un líder de la iglesia, pero si tú tomas cada uno de los elementos que toma ahí en la carta a Timoteo, son elementos básicos de una persona que merece tener confianza. Y me parece muy chévere porque realmente describe lo que tú estás diciendo, desde un aspecto no citando bíblicamente, sino diciendo estos elementos, y mira qué chévere que coincide precisamente con los elementos que Pablo dice, si quieren elegir líderes en la iglesia, sigan estos preceptos. Y mira que todos los preceptos que nos citan en Timoteo son preceptos terrenales, no son preceptos de que tenga una formación específica en tal teología de tal universidad, no, sino que él dice que sea una persona correcta, que hablen bien de esa persona, que su vida dé un testimonio, que cómo es su relación con su pareja. Esas cosas dan realmente
un precepto de si la persona es de confianza o no, porque si realmente a esta persona no la quieren en la casa, no tiene una buena relación, no tiene un buen nombre, etcétera, etcétera, ¿por qué se le iba a confiar lo demás? Sí, es que hay muchos aspectos de tu personalidad que pueden proyectar ese tipo de confianza que los demás necesitan para creer en ti también. Pero por otro lado, también hay cosas que sabemos que si tenemos un rol de liderazgo, pues tenemos que fortalecer y trabajarlo, porque digamos que como yo sé, como te ven, también es un indicio de cómo, cómo tú te proyectas, las personas también te van a ver. Entonces, creo que eso es súper importante, o sea, todo viene acompañado de temas de liderazgo, de temas de proyección. Si yo voy a tomar un puesto de autoridad, y eso, digamos, nos lo ha enseñado bastante la iglesia, llevamos un proceso ya largo aprendiendo eso. Si yo voy a tomar un puesto de autoridad, necesito generar un trabajo en diferentes áreas de mi vida, un trabajo en sanar varios temas en mi vida, pero más importante aún, estar sometido a autoridad, porque estar sometido a autoridad me lleva, y esto quiero que lo hablemos un poco, esto es un tema que yo tengo pendiente de hablar más adelante, pero yo quiero que hablemos un poco sobre esto. Estar sometido a autoridad me lleva a estar sometido a una autoridad buena y una autoridad mala, una que me va a reflejar cosas chéveres, pero también pueda que me encuentre con una autoridad que me va a reflejar lo que yo no debería hacer cuando sea líder. Y cuán complejo es eso, ¿no? Cuán complejo es encontrarnos con personas que terminan marcando tu vida de forma negativa. ¿O tú qué opinas? Creo que sobre todo en el ámbito laboral uno encuentra diferentes tipos de liderazgo, ¿sí? Ahorita digamos que gracias a ese tipo de liderazgo que ha surgido, un poco más de otra era en cuanto al liderazgo, creo que han surgido líderes diferentes, líderes un poco más humanos, más dinámicos, más enfocados en los resultados y no en como antes era, que era un poco más escuelero, que era el tema de que eran mandatos y se tenía que hacer lo que yo dijera, sino ahorita se han manejado mucho más el liderazgo participativo. Entonces, digamos que ahorita han surgido diferentes corrientes y muchas formas de liderar de manera positiva. Y creo que eso también ha servido, pero también hay gente que sigue arraigada a la otra forma de comportarse y de ser en cuanto al liderazgo, pero algo que hablábamos que día, no sé en dónde fue. O sea, sé que fue contigo, pero fue de pronto de alguna película o algo que estábamos viendo, que yo decía, que yo te decía, cómo un mal jefe genera un impacto tan fuerte en la vida de una persona. O sea, que no sé qué estábamos viendo, pero yo te decía, qué triste que una persona que está en una posición de liderazgo pueda hacerle tanto daño a una persona, solamente de pronto por no saber cómo desarrollar ese liderazgo, entonces puede llevarlo a temas emocionales, a temas psicológicos y demás, hasta incluso físicos, cómo esto genera una marca en tu vida. La autoridad siempre es necesaria, siempre. De por sí, Dios establece como la autoridad superior y el pueblo de Israel muchas veces tuvo una teocracia, o sea, una dependencia directa de Dios para que Él mandara cómo iban a ser las instrucciones sobre la tierra. Y en el momento, y esto creo que ya lo he dado como ejemplo en capítulos anteriores, pero en el momento en el que el pueblo le dice a Samuel, si la mente no me traiciona, espero no estarme equivocando, en el momento en el que el pueblo le dice a Samuel, queremos un rey, Dios ya les había hablado atrás de las consecuencias que sería tener un rey. Cómo iban a pagar impuestos, cómo iban a ser oprimidos, cómo podrían llegar a ser esclavos, etcétera, etcétera. Pero Dios les dice, listo, si es su decisión, le dice a Samuel, ya hablando con él directamente, porque eso se lo dijo antes al pueblo, pero ya después le dice a Samuel, si es la decisión del pueblo, vamos a darle un rey. Y Samuel preocupado, como que habla y Dios le dice, tranquilo, al que están rechazando es a mí, no a ti. Someterse a una autoridad es muy difícil porque no siempre vamos a estar de acuerdo con las autoridades, ¿o sí? Primero porque no nos inspira confianza, algunos sí, algunos no.
Primero, lo vuelvo y digo, la confianza es súper importante, pero también porque nos cuesta creer que alguien pueda hacer las cosas bien si no somos nosotros. Entonces, Claro, digamos que ahí es un problema también de creer que yo soy la única que es capaz de hacer las cosas con, mejor dicho, siendo súper guau, lo máximo. Entonces, digamos que ya también tengo un problema yo del por qué me cuesta tanto entregarle a alguien más claro. las cosas. Pero por otro lado, trayendo a colación un poco de algo que vimos, un programa que vimos este fin de semana, que para ellos era súper difícil Yo soltar, también iba a hablar sobre el tema. para ellos era súper difícil soltar el control, pues porque vienen de una tendencia de agresividad, de violencia y demás, porque no temen una cárcel. Entonces, digamos que para ellos era difícil porque ellos decían, a mí nadie me tiene que venir a mandar, o sea, nadie tiene que decirme cómo hago las cosas, porque las hago, y más si estamos libres, o sea, porque me tiene que venir a decir alguien. Entonces, yo creo que aplica lo mismo porque ellos siempre creían que podían hacer las cosas de mejor manera y siempre terminaban embarrando. Pero por otro lado, también, digamos que bajo este experimento, y creo que lo expresa muy bien qué es lo que queremos decir hoy, que también es necesario que alguien tome la bandera del control en algunos casos o en algunos equipos. O sea, siempre hay alguien que necesitamos que sea como ese líder o esa bandera para saber dirigir los equipos o saber dirigirlos hacia algún lado. Porque siempre hay unos que son un poco más revolucionarios, unos más perezosos, pero siempre hay alguien que tiene de pronto esa actitud para llevar un equipo a un buen fin. Es complejo porque uno diría, si yo tomo las decisiones de mi vida, yo soy el que asume las responsabilidades, pero no siempre es así. O no nos acordamos del tema que nos pasó con el vaso de gaseosa cuando me regañaste por el tema del vaso de gaseosa. Entonces, si no es fácil entregar el control, pero tampoco es fácil asumir las consecuencias de lo que yo hago, entramos en una yuxtapuxación porque realmente no existe esa posibilidad de tener tú en equilibrio entre el tema de a dónde tienes que llegar si no sabes entregar, pero tampoco, dice el viejo adagio popular, que no raja ni presta el hacha. O sea, realmente ni entrego el control para que alguien haga mejor las cosas ni yo tampoco asumo las consecuencias de lo que yo hago, porque al tomar decisiones o busco culpables terrenales o busco culpables en el cielo. Lo importante es entender que existen circunstancias en las cuales tú tienes que asumir los retos tú mismo, como las decisiones que tuvo que tomar Daniel en el momento de estar orando en el foso con los leones, como Sadrach, Mesach y Abednego, para seguir en el mismo libro, en el toro de fuego cuando les prendieron fuegos de abajo dentro de un becerro de metal y ellos oraron y Dios los sacó de ahí. Como también habrá momentos en los cuales delegues la responsabilidad, como el ejemplo que estamos entregando de Moisés, y entender que las circunstancias se van a dar. Pero en nuestro próximo episodio vamos a ver algo mucho más interesante y es cómo compaginamos esto que acabamos de hablar con el tema de ceder el control, entregar el control a Jesús, que eso es lo más importante en nuestras vidas. Les enviamos un abrazo gigante, cuídense mucho y dentro de 8 días nos vemos, nos escuchamos. Cuídense mucho, chao.